al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amados, Jesús es el Señor. Por la gracia y la misericordia del Señor, estamos nuevamente con usted para disfrutar de su palabra. Hermana Rosy, bienvenida. Jesús es el Señor. Amén, hermano Rafael. Jesús es el Señor. Realmente por la gracia y misericordia del Señor Jesús, estamos nuevamente disfrutando de la palabra del Señor, junto Amén. al alimento diario. Aleluya. Amados oyentes, bienvenidos. Amén. Estamos en la serie Dios nos llama a su reino y gloria. El tomo es La vacuna divina contra el virus de la iniquidad. Estamos en la semana 3. Y el tema de la semana es El misterio de la iniquidad, parte 2. Amén. Señor Jesús. Amados, los invitamos a abrir sus Biblias. Vámonos a 1 Timoteo, capítulo 1, versos 3 y 4. Amén. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Amén. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Amén, como te rogué que te quedases en Éfeso. Cuando fui a Macedonia. Señor Jesús, cuando fui a Macedonia. Sí, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Amén, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Sí, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Amén, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Verdad, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Aleluya. Amados, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. El Señor nos encarga ahora. Sí, verdad, ahora nos encarga. Señor Jesús. Que no prestemos atención a fábulas y genealogías interminables. Oh Señor Jesús. Amados, hoy veremos valorar la palabra de Dios. Amados, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, Pablo exhorta a los hermanos a no ser influenciados en la mente, ni que sean alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Luego, el apóstol explica que el día del Señor aún no había llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 3. Ya podemos ver esa apostasía en el mundo de hoy.
con respecto a la moralidad y a las verdades. Incluso en el cristianismo está ocurriendo un desvío. Las iglesias evangélicas se han acomodado a los nuevos valores, inclinándose hacia la motivación y la autoayuda, y preocupándose muy poco por las verdades fundamentales de la Biblia. Oh Señor Jesús, lo que Pablo dice en esa porción es que la venida pública del Señor solo ocurrirá después de la aparición del Anticristo, al final de la gran tribulación. Sobre el Anticristo, el hombre de pecado escribió, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 4 al 6. No sabemos lo que lo detiene, porque Pablo no lo especificó en sus cartas, pero afirmó que los tesalonicenses lo sabían. Y a su debido tiempo se refiere a la gran tribulación. Igualmente, el apóstol Pablo explicó que el misterio de la iniquidad ya opera, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 7. Existe algo misterioso que nadie lo nota y que está operando entre bastidores, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. No sabemos lo que lo detiene, pero podemos tener una idea. Algunos piensan que es la Biblia, pero eso es imposible. En China, los comunistas quemaron y torturaron a los cristianos para que entreguen sus Biblias, pero aún así no pudieron quitárselas. Hoy en día muchos ya tienen acceso a la Biblia digital. Otros dicen que es la iglesia, pero ya vimos que la mayoría de los cristianos no será arrebatada. Por tanto, no es la iglesia. Lo que realmente hace la diferencia es el efecto de la palabra de Dios, la credibilidad que las personas dan a la palabra. Actualmente lo que restringe a la humanidad son los valores morales cristianos. Por ejemplo, la Constitución norteamericana está basada en la Biblia, pero hoy se ha intentado cambiar eso. Ya no se ora en los colegios ni en los eventos públicos. Existe un gran rechazo hacia la palabra de Dios. La Biblia ha perdido credibilidad entre los poderosos, los políticos, las celebridades y las autoridades. Parece que, mientras más poder poseen, menos creen en la Biblia. Veamos algunos versículos que tratan sobre el contexto de la venida del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Segunda Timoteo capítulo 4 verso 1 al 3, la parte A. Doctrina significa enseñanza. En el periodo cercano a la venida del Señor,
las personas no soportarán las enseñanzas saludables. La moralidad, la piedad, una vida de amor, el temor y temblor delante de Dios. El versículo continúa, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Verso 3, la parte B. En ese tiempo, las personas perderán la convicción personal y solo buscarán el hablar que les agrada. Eso es lo que ocurre hoy en los medios, en el ámbito político y empresarial. Las personas solo hablan de lo que saben que va a agradar, independientemente de lo que creen. Todo es mentira y falsedad. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Verso 4. La única verdad absoluta es la Biblia. Amén. Oh, Señor Jesús. Aleluya, porque la única verdad absoluta es la Biblia. Verdad. Pero las personas se rehúsan a darle oídos a la verdad, prefiriendo las fábulas. En el tiempo de Pablo, ya había fábulas que hoy conocemos como fake news, o noticias falsas, o inventadas. Actualmente, muchas de las mentiras dichas por las autoridades y por los poderosos son tomadas como verdad. Por ese motivo, Pablo advierte, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Y también hace más exhortaciones. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tito capítulo 1, versículos 13 y 14. La tendencia es que las personas se envuelvan cada vez más con las fábulas y las noticias inventadas para engañar al público. Hoy en día, quienes determinan las leyes son hombres que se apartan de la verdad. Esa es la tendencia del tiempo del fin. Ese es el misterio de la iniquidad en acción. Oh, Señor Jesús. Tales cosas pueden afectar a las iglesias. Por eso Pablo le recomendó a Timoteo a que reprendiera duramente al liderazgo de la iglesia en Éfeso. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Primera Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 4. Esos, algunos, son el liderazgo de las iglesias. Hoy tenemos la palabra fundamental y la palabra profética, que es la palabra que el Señor nos ha hablado. Vamos a valorar lo que el Señor nos ha dado en la iglesia. No debemos prestar atención a fábulas y genealogías interminables, a las fake news que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. La palabra edificación aquí es economía. La expresión economía de Dios es muy especial porque el Señor fue quien los reveló. Es el plan universal de Dios que Él mismo preparó para nosotros. Estamos insertados en algo muy grande, la economía de Dios. Amén, aleluya. Amado oyente,
no prestemos atención a fábulas y genealogías interminables. Lo que necesitamos es tener una visión gobernante. Amén. Amén, amados. Necesitamos tener una visión gobernante. Amén. Hablemos la palabra de Dios, porque llegará el día en que nadie más buscará a Dios. Amados, es hora de hablar la palabra de Dios. Amén. Hoy aún existe cierto temor a Dios, y eso restringe a las personas. Pero llegará el día en que los valores morales desaparecerán totalmente y las personas ni siquiera oirán más a su propia conciencia. Será en ese momento que el misterio de la iniquidad, el anticristo, se manifestará. Por eso necesitamos valorar más la palabra de Dios. Oh Señor Jesús, por eso necesitamos valorar más la palabra de Dios. Amén, verdad. Necesitamos valorar más la palabra de Dios. Amén, y predicarla también. Amados oyentes, muchas gracias por haber disfrutado junto a nosotros la palabra del Señor. Los esperamos el día de mañana. Jesús es nuestro Señor. Amén.